Hola, Lemus. ¿Me escuchas? Vaya, ¿estás compartiendo? No te escucho, güey. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero ver si tengo activo el audio, espérame. Si lo tenés activo, te escucho yo. Lo Lo que tengo pasa es aquí. que todos tienen desactivado el audio por defecto al entrar. Ah, ok. Si alguien pregunta algo en el chat o levanta la mano, te voy a ir informando para que vayas respondiendo. Hola. 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 Fíjate que me saca cada rato. Si no voy a probar con el celular. Ahí estoy, vamos a ver. Ojalá no me saque. Sí, solo que me saca, pero voy a probar. Es otra de acá. Voy a probar acá porque ahorita no me ha sacado. Pero ¿y la contraseña también? No, sería Andrés 2105. ¿Y crees que me llega?
Buenas noches. Hola Carla, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Usted me dice a qué horas inicio. Si quiere, demos un par de minutos más para que se conecten. Está bien, doctor. Bueno, vamos comenzando, Carlita. Bueno, está bien, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos los que pues están en este momento escuchando este tema. La verdad que lo hemos denominado como prevención del parto pretérmino por la importancia que conlleva no solo hablar de insuficiencia cervical, que era el tema original, sino otros factores que nos van a ayudar a prevenir en realidad un parto pretérmino y también por la importancia que este tiene en cuanto a la gran cantidad de nacidos que tenemos prematuros, ¿verdad? Bueno, dentro de los objetivos de la presentación, déjame que corte. Es conocer la epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo y métodos de prevención para parto prematuro. Definir y diferenciar también otra entidad que tiene un diferente abordaje, que es la pérdida del segundo trimestre. Establecer el diagnóstico, prevención y manejo de la insuficiencia cervical como causa también de un parto prematuro y conocer sobre las indicaciones y diferentes técnicas de cerclaje.
Dentro de las definiciones es importante definir que un parto prematuro es aquel que ocurre entre las 20 y 37 semanas de gestación. La gran mayoría de estas, un 80%, que presentan un trabajo de parto espontáneo. Y dentro de estas, pues también un porcentaje de ellos se inicia no en sí con trabajo de parto, sino con ruptura de membranas, hasta un 30%, y en sí un parto prematuro, ¿verdad? Ya vamos a ver los diferentes mecanismos por los cuales se da cada uno de ellos. Y un porcentaje, pues, más pequeño, pero no despreciable, es ocasionado por la insuficiencia cervical. El otro porcentaje de estos partos, hasta un 30%, es un parto iatrogénico, es un parto que nosotros inducimos por complicaciones propias del embarazo o materna, como es la preeclampsia, la placenta previa que se presente con sangrado y el desprendimiento de placenta. Dentro de la epidemiología, el parto prematuro ocurre en un 5 a 18% de nacidos en todo el mundo, un promedio de 11%, pues no es un valor nada despreciable, más aproximadamente son 15 millones de niños los que nacen prematuros a nivel mundial, un 84% dentro de las semanas 32 a 36, un 10% entre las 28 a 32 semanas y un 5% abajo de las 28 semanas, que es un rango de edad gestacional que conlleva mayor morbilidad y mortalidad, ¿verdad? De los factores de riesgo, pues hay una extensa factores que ver dentro de ello. O sea, lo importante de esto es identificar factores que pueden ser modificables y también algunos que probablemente no sean tan modificables a corto plazo, pero a largo plazo sí. Y lo ideal siempre va a ser que estos se identifiquen antes de la concepción o al principio del embarazo, para que podamos realizar intervenciones y de esta manera tratar de reducir ese porcentaje de parto prematuro. Dentro de ellos, el antecedente parto prematuro es uno de los que vamos a tener acá. Muchas veces la paciente no tiene como una historia certera de los partos anteriores, ¿verdad? Y es un poco más difícil en nuestra población. Hay mayor riesgo si la paciente no ha tenido un parto a término, si el parto que tuvo prematuro verificó un parto e inició dilatación indolora, tiene una probabilidad de hasta un 55% de que vuelva a tener un parto prematuro. Entonces, este antecedente es muy importante que nosotros debemos de reconocer al inicio del embarazo. La historia de aborto, más que todo se toma por el hecho de que puede haber una instrumentación en los abortos que pueda, o sea, más que todo cuando ha habido legrado, ¿verdad? Cuando ha habido un legrado quirúrgico. En los factores epigenéticos y ambientales, menciona que hay como una relación entre que si yo fui un producto de un parto prematuro, pues tengo mayor probabilidad de que tenga un parto prematuro, que si la familia de primer grado, tengo un familiar de primer grado que verificó un parto prematuro, también tengo mayor riesgo de que haya o tenga un parto prematuro. Y otro factor se refiere a la etnia, más que todo es más frecuente en mujeres de raza negra que en blancas, y también lo hacen mención en cuanto a la inmunidad innata de la paciente de raza negra está como un poco más alterada, que también nos va a favorecer que se desencadene un parto prematuro. Más adelante vamos a ver por qué vías. No sé si me estoy escuchando. Carla, sí te escuchas muy bien. Ok, es que oía un silencio. La edad materna, pues en las adolescentes se ve más que todo por la inmadurez fisiológica
y relacionados a factores socioeconómicos que van a predisponer a esta madre a infecciones, a malnutrición y otros factores que también hacen que sea un factor de riesgo, un parto prematuro. Y también las edades mayores, ¿verdad? Por mayor prevalencia de enfermedades crónicas y obesidad. Los procedimientos de conización uterina, pues ahí hay un daño directo al cuello uterino y en este caso hay una pérdida de la resistencia por daño en el estroma cervical. También hay mayor susceptibilidad a infección por pérdida de las glándulas cervicales y pérdida de la plasticidad, ¿verdad? Del cervix. Entonces aquí sí, pues es un daño directo al cervix. Las malformaciones uterinas, que estas pueden ser adquiridas como los leiomiomas, que van a causar más daño si son grandes, si son submucosos o si son múltiples, ¿verdad? El embarazo múltiple en sí, pues este tiene un mecanismo diferente que es dado por la sobredistensión, que más adelante lo vamos a explicar un poco mejor. Y el embarazo múltiple causa el 23% de los partos abajo de las 32 semanas. El sangrado del segundo trimestre, también vamos a ver cómo los sangrados van a desencadenar un mecanismo bioquímico que nos lleva también a presentar un parto, a que empiece a haber una dilatación y a la actividad uterina. Las infecciones, pues un gran porcentaje de estos partos, según los estudios histopatológicos, se ven asociadas a corioamnionitis subclínicas, que no son detectadas, pero que esa misma desencadena e inicia un trabajo de parto, pues y da un parto pretérmino, ¿verdad? La bacteriuria sintomática no la relaciona directamente en sí como bacteriuria, sino más bien a que va a desencadenar un cuadro infeccioso un poco más grave, que puede ser la pielonefritis. Y entre otros podemos mencionar, sí, dígame. El doctor Vides quiere hablar. Doctor Vides. Dígame, doctor. Hola, Carlita. Dígame. En primer lugar, saludarla y ver que ya está mucho mejor, que me alegro. Gracias. Así doctor. que qué bendición que ya está, que ya tiene voz otra vez y que ya no está tosiendo. Así que me alegro. Y la felicito por el esfuerzo. Yo sé que preparar un tema, estudiar y todo eso con la enfermedad, pues es algo extra. Así que felicidades y gracias. Tengo una pregunta antes que pase de estos antecedentes. ¿Va a hablar después de la antecedentes o factores de riesgo para incompetencia cervical? Sí. Ok, sí, bueno. En general de parto pretérmino. Parto prematuro. Ok, bueno, entonces no voy a hablar de incompetencia cervical. Solo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué otra cosa? Porque esto es meramente historia clínica. Sí. ¿Verdad? Todo eso que está hablando ahí es meramente historia clínica. Sí. Dentro de la historia clínica están los antecedentes ginecobstétricos, ¿verdad? De la paciente. Y dentro de eso usted mencionó el antecedente de parto prematuro como el principal factor de riesgo para que vuelva a repetirse un parto prematuro subsiguiente. Mencionó que es más del 50% la probabilidad de volver a tener otro parto prematuro, pero ¿qué otra cosa le gustaría preguntarle o qué otra cosa debería estar consignada en la historia obstétrica de esta paciente? La edad gestacional a la cual presentó el parto. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante una que va a ser diferente, cómo vamos a abordar a la paciente, a qué edad gestacional la vamos a iniciar un tamizaje y también por las diferentes causas, ¿verdad? Porque generalmente las puramente insuficiencia cervical se van a presentar las pérdidas antes de las 24 semanas.
Entonces, y también para abordar otras ciertas afecciones y descartar ciertas afecciones en la paciente antes de decir es insuficiencia cervical, también tenemos que buscar otras posibles orígenes de la pérdida. Ajá. ¿Qué otra cosa le gustaría saber? Aparte de la edad gestacional, Ajá. Del mismo parto prematuro anterior. sí, si se identificó alguna anomalía en el feto o en el producto. Ajá. Y ¿Qué si, más? pues las características que rodearon ese parto, ¿verdad? Si Ajá. hubo algo infeccioso, si presentó dolor en el momento del parto o llegó con dilatación sin mayor molestia, ¿verdad? Porque lo asocian a que las molestias son leves, que no son con franca actividad uterina. Y Así es. el recibió, ajá, así. ¿Qué otra cosa? Acerca Ujú. de las causas del parto prematuro. Usted mencionó Sí, otras causas de parto prematuro como más o menos un 20% al 30% de esas causas de parto pretérmino. son iatrogénicos, sí. Exactamente. Si Entonces, hubo placenta previa, si presentó preeclampsia o si el parto fue exacto. inducido, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Todo eso debe de ser consignado en la historia clínica, ¿verdad? Si tuvo una preeclampsia grave pretérmino, ¿verdad? ¿Qué edad lo tuvo? Si fue móvito fetal, si tenía malformaciones, si el niño nació vivo, si tuvo dolores, como usted bien lo menciona, y no necesariamente la incompetencia cervical va a ser una dilatación indolora, sino que puede ser una dilatación con síntomas leves, nada más. Si tuvo ruptura de Leves, ajá. membranas, Sí, si tuvo una ruptura de membranas sí, prematura, es decir, antes de iniciar dolores, si hubo necesidad de inducir el parto por esa ruptura de membranas, ¿verdad? Todo eso debe de ser consignado en sí, la historia, lo cual nos va a ser de gran ayuda para ver las causas que pueden predisponer a otro parto pretérmino. sí, ¿De acuerdo? sí, doctor. También, perdón, también si hubo infecciones, así que yo creo que eso sí lo mencionó, si hubo infecciones asociadas, ¿verdad? A esa pérdida, Sí, ¿verdad? Vaginosis, infección de vías urinarias, tifoidea, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Bien, dentro de esos otros factores también es importante descartar o identificar ciertos hábitos de las pacientes que pueden perjudicar el embarazo y que pues, se pueden asociar también a un parto pretérmino, como el tabaquismo, si hay comorbilidades también, si hay uso de sustancias, si hay desnutrición en la paciente, la obesidad también es un factor de riesgo, ¿verdad? Y para hablar de manera general, porque pues es como para recalcar los diferentes mecanismos que nos llevan a un parto prematuro. Consigna 4 de ellos, ¿verdad? Uno de los primeros es la maduración prematura del eje hipotálamo adrenal fetal y fetal, más que todo. En este se puede dar por múltiples razones, muchas de ellas es el simple estrés de la madre y también se puede dar por una disminución de la transferencia de oxígeno o hipoxia. En este caso vamos a poner aquí la insuficiencia placentaria, en el cual esta nos va a llevar a que se dé la liberación de la hormona liberadora corticotropina, tanto a nivel de la placenta como de la placenta y la decidua como a nivel del feto. Entonces, en la madre, este mecanismo lleva una retroalimentación negativa porque el aumento de
de la adrenocorticotropina y la liberación de cortisol en la madre cuando el cortisol se aumenta, tiende a producir una retroalimentación negativa disminuyendo la adrenocorticotropina. Pero en el caso del feto no. En el caso del feto va a hacer que este mecanismo tenga en realidad una retroalimentación positiva. Y quiere decir que va a llevar a mayores niveles de cortisol y a mayores efectos de este. Entonces, en las membranas adhesivas se da un aumento del cortisol. Este va a promover la liberación de prostaglandinas y de esta manera también las prostaglandinas van a actuar aumentando las uniones de GAD-conjuncio, los receptores de oxitocina, otras enzimas que van a favorecer a la contracción miometrial. Y aparte también de este mecanismo de la liberación de prostaglandinas a nivel de la suprarrenal fetal, también hay conversión de la dehidroepiandrosterona a estrona y estradiol, que estos también van a favorecer la actividad de miometrio, ¿verdad? Entonces nos van a llevar tanto a ruptura de membranas como a inicio de trabajo de parto y a que presente la paciente dilatación. Esto es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es el que tiene relación con los eventos infecciosos. Y mencionaba ahí que esta patogenia no estaba en sí relacionada tanto a solamente la presencia de un patógeno, sino más bien a la respuesta que el huésped tiene ante este patógeno, que es en sí el que va a ocasionar el daño o el daño más que todo, ¿verdad? Entonces, dentro de estos mediadores, los principales mencionados es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que estos van a inducir la COX-2 y entonces van a generar la formación de prostaglandinas y expresión de metaloproteínas. Esto va a favorecer, como ya vimos, tanto la actividad de uterina como la degradación de la matriz y por lo tanto la ruptura de membranas y la dilatación cervical. Aparte de esto, la interleucina 8 también reclutan neutrófilos y eso va a también favorecer la ruptura. El factor de necrosis tumoral alfa tiene también, una de las acciones es la apoptosis y eso también favorece la ruptura y pues posterior a la ruptura el inicio de trabajo de parto o la indicación per se por la ruptura, ¿verdad? Este es el otro mecanismo que lleva en cuanto a una infección, ¿verdad? Que está más relacionado con la respuesta del huésped a la infección o a la bacteria. En cuanto a la hemorragia, mencionaba que en este contexto también mencionaba ahí que el solo hecho de que hubiera una hemorragia individual podía hacer una estimulación en el músculo o en el miometrio que también favorece y aumenta la intensidad de las contracciones. En este caso podemos ver que el factor tisular se combina con el factor 7A para formar, activar el factor 5A y aumenta los niveles de trombina. La trombina no solo va a tener sus efectos para disminuir el sangrado, sino también va a inducir la formación de metaloproteínas y que estas van a ir a degradar la matriz extracelular, ¿verdad? Que también va a favorecer tanto a la ruptura como a la dilatación. Y la trombina en sí, por sí sola, también puede aumentar tanto la frecuencia, intensidad y el tono de las contracciones. Entonces, es otro mecanismo por el cual también el trabajo de parto inicia en pacientes que presentan hemorragias en los primeros, segundo trimestre. Dice que entre más frecuencia presente sangrado, pues hay más probabilidad de un parto pretérmino. Y el otro
está más relacionado quizás con los embarazos gemelares es la distensión uterina, que esta por sí misma también aumenta la formación de uniones en el miometrio, también aumenta o hace una regulación ascendente para los receptores de oxitocina y la formación de prostaglandinas, y en sí con mayor probabilidad de riesgo de un inicio de trabajo de parto, ¿verdad? En cuanto a la distensión uterina, que puede ser por un embarazo gemelar, por un polidramnios. Estos son como los mecanismos generales, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta aquí. ¿O continúo? Continúe, Carlita. Bien. Entonces, solo para mencionar que queríamos hacer un poco la diferencia entre una pérdida del segundo trimestre, que es aquella que ocurre entre las 12 y 24 semanas. Es una entidad bien definida y mencionábamos que requiere una evaluación apropiada porque tiende a haber un poco de diferencia entre las causas, ¿verdad? Entonces, la verdadera incidencia de esta complicación es difícil de determinar porque no se ha recopilado datos precisos de esta, pero se estima que afecta de un 2 al 3% de los embarazos. Es importante buscar de alguna manera porque son embarazos que se pierden a edad gestacional temprana y que la mayor diferencia con la anterior definición era que son fetos no viables, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que distinguir entre algunas de las causas que pueden ser anomalías cromosómicas de las madres, trisomía 13, 18, 21, anomalías uterinas. En esta, bien importante descartar el útero sectado, que es también una de las anomalías uterinas o de los conductos de Müller que llevan a pérdidas tempranas, y la incompetencia cervical, ¿verdad? Que es el tema que nos compete. Entonces, la diferencia entre esto, pues, es la viabilidad, ¿verdad? Que eso también va a depender de pues, dónde estemos. Sabemos que en nuestro hospital la viabilidad anda cerca de las 26 semanas, aunque a largo plazo, pues, son muy pocos los fetos que van a en realidad sobrevivir sin tomar en cuenta también las muchas secuelas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, las causas, pues como ya hemos mencionado, hay un buen porcentaje que es idiopático, que no encontramos por qué se dio esa pérdida. Podemos ver que la incompetencia cervical es aproximadamente un 8% de la causa de esas pérdidas. Hay otros que también tenemos que tomar en cuenta, que son pacientes que van a tener riesgo de una trombosis placentaria. En este caso hay que descartar siempre el síndrome antifosfolípido y recordar que los criterios de SAF, en los criterios clínicos, pues siempre existe el criterio de que haya uno o más, ¿verdad? De eso, que puede ser la trombosis, la pérdida de un feto o más después de las 10 semanas sin una causa justificable, un parto prematuro abajo de las 34 semanas que se ha asociado a preeclampsia, eclampsia o a insuficiencia placentaria, o 3 o más pérdidas abajo de las 10 semanas sin una explicación o una causa que lo justifique, ¿verdad? Aparte de que pueda tener uno o más de los pruebas de laboratorio pues que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, el trauma cervical también, como mencionaba, es importante tener los antecedentes de la paciente y ver a qué procedimientos se le han realizado para descartar también que sea directamente algo del cervix. Y si ha habido implicación de infecciones, ¿verdad? Un 10 al 15%, pues sí se ve implicada infecciones en las pérdidas y es bien importante recopilar toda esa información cuando tenemos a la paciente con ya pérdidas anteriores. Ahí, doctor, ¿todo bien?
Sí, Carlita. Siga. Va, bien, ok. Para continuar con el tema de incompetencia cervical, pues no presenta unos criterios bien claros, ¿verdad? Se va más que todo por la sospecha clínica de un hallazgo, de una dilatación, acortamiento cervical en ausencia de una dinamia uterina. En este caso, tenemos que hay una longitud cervical corta antes de las 24 semanas y este es el tema que nos compete porque pues esta medición es la que nos va a predecir que pueda haber un parto prematuro. Y antes de las 24 semanas es como la línea que toman para tomar el tamizaje y en aquellas pacientes que han tenido un parto prematuro espontáneo previo o a repetición, ¿verdad? Entonces, la incompetencia cervical, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo define como la incapacidad del cuello uterino para retener un embarazo en el segundo trimestre en ausencia de contracciones clínicas de trabajo de parto o ambas. Este puede ocurrir en un solo embarazo que la paciente pues lo presentó y posterior va a tener un parto a término o puede ser en embarazos consecutivos, ¿verdad? En este contexto, el diagnóstico lo podemos realizar bajo 3 líneas. Una es la historia, que es la historia que la paciente nos da, que ya tuvo 2 pérdidas previas de un embarazo consecutivos en el segundo trimestre o que fueron partos extremadamente prematuros, abajo de las 28 semanas, que puede haber estado asociado con síntomas leves o mínimos, y en la mayoría de los casos las pérdidas, como mencionamos, de la insuficiencia cervical son antes de las 24 semanas. La otra forma como vamos a hacer el diagnóstico es por el medio de la medición de la longitud cervical, que también vamos a hablar más adelante sobre su adecuada toma. En este contexto, hablamos de que una longitud cervical abajo de 25 milímetros antes de las 24 semanas. Y la otra manera de hacer el diagnóstico es mediante el examen físico. Esto es cuando se evalúan pacientes entre las 14 y las 24 semanas, cuando ya hay un cuello uterino dilatado y no hay contracciones, o algo que en realidad explique que se haya dado la dilatación y el borramiento. Entonces aquí vamos a pasar a otro punto que es el tamizaje de la longitud cervical. Carlita, Dígame. esto que acaba de poner usted me parece muy importante que lo dejemos y que hagamos hincapié en esto, porque esto no es un concepto nuevo, porque se habló esto hace ya varios años, Sí. pero es algo quizás nuevo para nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros nos puede parecer nuevo, Ajá. porque es una forma de hacer diagnóstico de insuficiencia, ¿cómo se llama? Incompetencia cervical. Entonces, resumiendo, hay 3 formas de hacer diagnóstico. Una Sí. es es decir, si lo podemos del otro lado. Una es por la historia. Permítame. O la otra forma de decir esto es estas son como la forma de decir 3 indicaciones para cerclaje cervical. ¿De acuerdo? Pero eso lo menciono más adelante. No, por eso. Pero Para las indicaciones del cerclaje. exacto, pero son es como la forma de ponerlo, pues las 3 criterios para hacer el diagnóstico de incompetencia cervical, o si lo ponemos del otro lado, Ajá. es las 3 indicaciones de hacer cerclaje, ¿verdad? Entonces, Ajá. una Sí. es, repitamos, Una es por la historia. clínica. Ajá, dele. Hola. Hola.
Creo que perdió el audio, Carla. Sí, se salió. Bueno, entonces, para que le demos chance. Pero que se conecte, no se esté conectando. Se está conectando. Bueno, para que le demos el chance. Entonces, las 3 formas de hacer diagnóstico es, 1, por historia clínica, ¿verdad? Que son 2 pérdidas previas de embarazos consecutivos menores de 28 semanas. Ya solo con eso hacemos diagnóstico de incompetencia cervical. Por historia. La segunda forma es un diagnóstico por ultrasonografía. Es en aquellas pacientes que ya tuvieron un parto prematuro previo, menor de 28 semanas, comenzamos a hacerle el tamizaje o cribado desde la semana 14 a la 16 y se encuentra en este seguimiento un cervix menor o igual a 25 milímetros. Ya con eso hacemos diagnóstico de incompetencia cervical y procedemos al tratamiento. Sí. Y el tercero es por examen físico. Aquellas pacientes que no tienen ninguna, que tienen o no tienen historia, pero que encontramos dilatación por sin contracciones dolorosas o muy poco dolorosas. Creo que Luis Leopoldo quiere decir algo. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. No, nada más mencionar, Carlita, que las 2 pérdidas que tienen que hacer diagnóstico de incompetencia cervical, tenemos que recordar y tenemos que dejar bien en claro que tienen que ser por debajo de las 28 semanas, pero excluyendo las pérdidas por debajo de las 12 semanas. O sea, los abortos tempranos hasta las 12 semanas no se pueden contar, ¿verdad? Dentro de la historia. O aquellas causas iatrogénicas, como por ejemplo inducidas por preeclampsia grave, por placentas previas o por hemorragias del segundo trimestre, o las debidas por embarazos gemelares arriba de las 34 semanas, tampoco las podemos incluir, ¿verdad? Entonces las definiciones en cuanto a esto tienen que quedar bien concisas para no generar confusión. Nada más. Sí, doctor. Sí, doctor. Esta diapositiva me parece clave, ¿verdad? Y parte medular de su charla, ¿verdad? Y además va a estar siendo repetido constantemente a lo largo de su charla. Me imagino, incluso hay un flujograma, ¿verdad? Al final, ¿verdad? En el cual se condensa todo esto. Pero esta diapositiva es lo que resume, ¿verdad? La clave de su charla, ¿verdad? Así que, si se durmieron, solo tómenle screenshot a esto y ya tienen toda la charla. Está bien, doctor. No sé si hay alguna pregunta acerca de eso, porque sí quiero que quede claro para todos. Parece que bueno, si no, continuemos. Continuemos, Carlita. Continúo, ok. Bien, el tamizaje para hacer diagnóstico de insuficiencia cervical, hay diferentes recomendaciones, ¿verdad? La Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal recomienda que se inicie el tamizaje entre las 16 y 24 semanas para mujeres con un embarazo único y que tuvieron un antecedente de un parto prematuro espontáneo previo. La FIGO lo recomienda entre las 19 y 23 6 semanas de gestación. Y se prefiere el ultrasonido transvaginal porque las mediciones son más reproducibles y confiables que las que se obtienen por un ultrasonido transabdominal, ¿verdad? Y son más sensibles para predecir el parto prematuro. En general, la recomendación es que se realice el tamizaje universal entre las 16 y las 24 semanas, ¿verdad? Más adelante también vamos a ver un esquemita de
que incluya a las pacientes que no tienen antecedentes, porque menciona ahí que al excluirlas y al tomárselas solo de las pacientes que tienen en realidad el antecedente de un parto, se puede dejar a un lado hasta un 40% de las pacientes que sí van a tener un cuello, una longitud cervical corta y que se pueden beneficiar del uso de progesterona. No le escucho muy bien, doctor. Hola. Dijo algo, doctor. No. Continúe, Carlita. Ah, ok. Está bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la prevención del parto pretérmino. Vamos a dedicar un poquito más en las siguientes diapositivas a hablar un poco más del cerclaje y de las indicaciones del cerclaje cervical. Dentro de esas, el uso de la progesterona micronizada se ha visto que reduce hasta un 30% de los nacimientos prematuros para aquellas pacientes que tienen una longitud cervical corta. Y entre otras medidas que mencionar, que pues no tienen en realidad mucha, ¿cómo decirlo? No tienen mucho respaldo, ¿verdad? Y algunas que se utilizaron antes, que en realidad no están muy indicadas, como es el reposo y el cese del coito, ¿verdad? Vamos a ver un poco más adelante que algunas puede que sí, que las pacientes las vamos a individualizar y vamos a ver cada caso por separado para hacer las recomendaciones, porque cada recomendación que se haga pues tiene implicaciones psicológicas, ¿verdad? Económicas y son importantes para las pacientes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento no quirúrgico del médico, ¿verdad? Que es el que mencionábamos, el uso de la progesterona es el que ha sido más respaldado, aparte del quirúrgico, que es el cerclaje. El pesario, pues, tampoco tiene una evidencia que lo respalde el uso, y las otras medidas que no han sido efectivas, pues son el reposo, el que pase solo en cama, el que deje de trabajar o no tenga relaciones. No se ha visto en realidad un beneficio de estas. Y el quirúrgico, que es el cerclaje, ¿verdad? Que puede ser transvaginal, que es el McDonald's, y Chirodac, que más adelante vamos a hablar un poco sobre la técnica, y el transabdominal. Dentro de la técnica que hay que mencionar y es importante es para la toma de la longitud cervical. Bueno, dentro de ella hay que mencionar que idealmente se prefiere la ultra transvaginal, ¿verdad? Este se debe realizar con la paciente con la vejiga vacía. Hay que tener cuidado también de colocación adecuada del gel, tanto en el transductor como en la cubierta del transductor, también aplicar el gel. Y la otra que también es bien importante a la hora de realizar una toma de la longitud cervical es que hay que evitar, dice, hacer presión sobre el labio cervical anterior. Entonces, es importante introducir suavemente el transductor para evitar este tipo de presión. La otra es que la imagen de la pantalla al momento de la toma de la longitud debe ser de por lo menos la mitad de la pantalla, ¿verdad? O sea, debe de ser por lo menos el 50%, donde se debe de ver lo que es toda la longitud del cuello. Y bueno, en esta menciona ahí que la que se debe de tomar es la muesca, inicia desde el eje largo para medir la longitud, es la muesca en forma de V que aparece aquí, donde está el orificio interno, todo el canal endocervical y el orificio externo, ¿verdad? Entonces, esta es la longitud que es efectiva y la que se debe de tomar. Y vamos a mencionar también que esta, que es la embudización del cuello, esto no se toma hoy en día
en la medición no es efectivo tomarlo, ¿verdad? Entonces menciona aquí que idealmente en la toma tenemos que evidenciar parte del líquido, que lo podemos ver acá. Déjame ver, por favor. Aquí. Aquí idealmente tendríamos que ver una porción del segmento inferior de la vejiga, y luego aquí podemos ver, se tiene que delimitar todo el labio anterior y el labio posterior para hacer una adecuada toma del cervix, de la longitud cervical, perdón. Menciona también que cuando el cuello es muy curvo, que puede tomarse 2 medidas, como se ve aquí, que es el punto B y el punto C, y sumarse, y no tomar esta, que está marcada aquí como punto D, porque nos va a dar una medición falsa. De las tomas que se realicen, idealmente se deben de obtener 3 mediciones. Estas, si varían menos del 10%, se toma como la longitud cervical, se elige la de menor, la más corta, que esa es la que se deja como la medición. Pueden haber errores al medir la longitud cervical. Uno de ellos, como mencioné anteriormente, es la presión excesiva sobre el cervix. También no dar tiempo a cambios dinámicos. La actividad uterina puede darnos error también en la medición. Y quizás mencionarlo en cuanto aquí al subdesarrollo del segmento uterino, y también por eso se menciona que generalmente entre las 16 y 18 semanas, casi siempre es adecuado hacer la toma en esa edad, porque ya se distingue el segmento uterino inferior del cuello, ¿verdad? Entonces, si no se puede tomar partes, incluir parte del segmento uterino inferior en la toma, entonces, antes de las 14 semanas, el valor clínico es un poco limitado a la toma de la longitud. Y después de las 30 semanas, pues tampoco ya no es útil, porque después de las 30 semanas ya hay un acortamiento fisiológico, entonces ya no es útil hacer una medición. Lo otro que nos puede dar error en la medición de la longitud, pues es la cirugía previa, ¿verdad? También habla de las burbujas del aire en la cubierta del traductor, eso porque nos va a dar imágenes no muy definidas. Hay otros hallazgos que podemos encontrar cuando se toma la longitud cervical, y eso es una, que puede haber separación de las membranas deciduales, y la otra es que se puede haber material hiperecoico en el líquido. Menciona que es sugestivo de una infección subclínica, y es el efecto slush. La otra es que se puede observar la canalización o embolización, y también esto puede aumentar cuando se pide a la paciente que realice maniobras de Valsalva, ¿verdad? Incluso pueden protruir las membranas. Y lo que mencionaba aquí, que la longitud del embudo es incierta y que no se mide, no se usa, sino que solo la longitud cervical efectiva, que es la que había mencionado anteriormente y que se veía en la imagen. Aquí no sé si hay alguna pregunta o observación para pasar a las indicaciones del cerclaje que la habíamos mencionado ya anteriormente. Sí, Carlita, no sé si el doctor Luis Leopoldo tiene alguna observación acerca de la medición ultrasonográfica. No, doctor. Creo que ha abordado todo bien, Carlita. Ok, Bien. yo sí tengo algunas que pueden ser algunos errores. Usted mencionó ya casi todos, ¿verdad? Ajá. Y lo voy a puntualizar. ¿Puede poner la imagen del cervix? Ahorita. ¿Esa? Ajá. Uy, espérame que me perdí. Ok.
Bueno, Firulais me está interrumpiendo un poquito. En primer lugar, tiene que ser ultravaginal. Sí. En segundo lugar, tiene que tener la vejiga vacía, Ajá. ¿verdad? Muy Sí. importante. La vejiga llena nos va a elongar el cuello, dándonos una medición sesgada. La medición, así como usted lo dijo, no debe de presionar, ¿verdad? No se debe de presionar con el transductor, ¿verdad? El labio anterior, porque también lo vamos a elongar. Y además vamos a cerrar el embudo, si hay embudo. Sí. ¿Verdad? Así que por eso es que los labios, el labio anterior y el labio posterior, deben de ser simétricos. Porque si no están simétricos, quiere decir que lo estamos presionando mucho y lo estamos elongando. Por eso, esa es la razón por cuales tienen que ser simétricos. Sí. Muy importante que la imagen debe de ser aumentada, ¿verdad? No podemos estar midiendo, no podemos estar viendo esas fotitos con esos cuellos que ya se ven allá del fondo, se le ve la medición. Tiene que ser aumentado. Y usted dijo el 50%, algunos hablan hasta el 75% de la pantalla. De la imagen, sí. Así es. La otra cosa es muy importante, 3 mediciones y no es la promedio. Sí. No es el promedio de las 3, sino que usted mencionó algo muy importante, que es que se toma la más corta. la más corta, ¿verdad? Sí. Otra recomendación, que el examen debe de durar ¿cuánto tiempo? El tiempo sí no me acuerdo haberlo leído, doctor. El tiempo tiene que ser más de 3 minutos, ¿verdad? Algunos hablan hasta de 5 minutos. No recuerdo haberlo leído. Ajá. Como le decía, unos hablan más de 3 minutos, otros hablan hasta 5 minutos. ¿Por qué es importante el tiempo, Carla? Pero mencionaba porque pueden haber variaciones, o sea, por el efecto cinético. Porque estos son cambios activos. Puede ser que al principio, en el primer minuto, que nosotros estamos viendo, el cuello aparece así como lo tiene usted, así en esa imagen, y que en el segundo o tercer minuto aparece el embudo como estaba en la otra imagen. Y eso, hay videos bien bonitos, hay videos bien bonitos en los cuales se ve así cerradito y al minuto cambia. ¿Verdad? Así que por eso es que nos debemos de tener tiempo para observarlo. La otra cosa que explicó usted, la medición en 2 tiempos. Y la otra cosa es, si usted ve, puede ser grande ese cuello. Más. Bueno, ajá, el anterior. En eso también se ve. Ese. Creo que... Bueno, pero si usted ve, ¿dónde está el OCE? Señale el OCE. El OCE, aquí como está como cortada, en realidad no se logra. No, como no, ahí está el caliper. Ahí está el caliper. Porque ahí sale como cortada la imagen. No está cortada. Ajá, ahí está el caliper. Ahí está el caliper. Exactamente en la flecha. Ajá. Ese es el OCE. Sí. Si usted se mueve en esa misma dirección unos milímetros hacia adelante, hacia adelante. Ajá, un poquito más, ahí se ve una línea blanca, ¿de acuerdo? ¿Ven la línea blanca? No sé si todos vemos la línea blanca esa. ¿La vemos? Sí. Quiero que me confirmen los demás si ven esa línea blanca. A veces nos dan ganas de medirlo hasta ahí. ¿Y qué es esa línea blanca, Luis Leopoldo? Es la vagina, doctor. Exactamente. Es la mucosa vaginal. Exactamente. Es la mucosa vaginal.
¿verdad? Entonces, tenemos, ahí está otra vez, mírenlo, está un poquito más grande y señale la mucosa vaginal. Entonces, a veces hay mediciones hasta la mucosa vaginal, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nos fijemos esta imagen, por eso es que la imagen tiene que ser agrandada, ¿verdad? Para poderlo observar bien. Sí. ¿De acuerdo? No sé si Sí, se me doctora. queda, no sé si me queda algo más, Luis. No, doctor, ¿De yo recalcar? creería que ya se abordó la técnica y los errores como más comunes que se pueden cometer. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita de la medición. ¿Nos quedó claro todos? Bueno, como hay silencio, o se durmieron o entendieron, no sé. No, doctor, sí entendimos. Va pues. Bien, entonces vamos a continuar con las indicaciones del cerclaje. El cerclaje puede tener tanto indicaciones por obstétricas como por hallazgos de examen físico, ¿verdad? Llámense ultrasonido o por la dilatación. Entonces, como mencionaba el doctor, la indicación por historia obstétrica es en aquellas pacientes que ya han tenido 2 o más pérdidas en el segundo trimestre por dilatación cervical indolora. ¿Dijo, doctor? Continúe, Carlita. Ah, ok. Escuché que alguien hablaba. Está escuchando vos. Ok, entonces y la otra de indicación por historia obstétrica es en aquella paciente que previamente ya se le había colocado un cerclaje en un embarazo previo. Este se realiza entre las 13 a las 14 semanas. Según UpToDate, también se puede realizar un poco antes, entre las 12 a las 14 semanas. Vamos a ver más adelantito también cuáles es la preparación para la colocación y todo lo que va previo a la colocación, ¿verdad? Entonces, la primera indicación es por historia obstétrica. La segunda indicación es la que está ya es por una ecografía, ¿verdad? En este caso, tenemos a una paciente que ya tiene el antecedente de un parto prematuro previo. Y se le toma la longitud cervical entre las 14 y 24 semanas, y aquí vamos a ver más adelante que dependiendo de la edad en la que verificó el parto anterior, así vamos a iniciar el tamizaje, ya sea a las 14 semanas o a las 16 semanas. Entonces, en esta paciente se encuentra una longitud cervical abajo del 25 milímetros. En también indicar el cerclaje, ¿verdad? O tenemos la opción de utilizar la progesterona o ambas, ¿verdad? La otra es el cerclaje indicado por el examen físico, que es el denominado de rescate, y es aquella paciente que se presentó. Aquí menciona 27 semanas, pero en realidad son 24 porque posterior a las 24 pues no se suele realizar el cerclaje por el riesgo de ruptura de membranas e infección. Entonces, en la paciente que presenta una dilatación cervical indolora en el segundo trimestre, podemos indicar un cerclaje de rescate. En es importante descartar que en realidad hay una actividad uterina o que haya una infección antes de la colocación del cerclaje, ¿verdad? Menciona aquí que cuando las pacientes tienen una dilatación de más de 2 centímetros, se ha visto que en realidad hay bastante porcentaje en el cual está asociada infección intraamniótica y podría tomarse una muestra de líquido para descartarla, ¿verdad? No sé aquí con las indicaciones, si hay alguna pregunta.
En la de cerclaje indicado por ecografía, solo hacer mención que es con la paciente que ya tiene un antecedente de un parto, ¿verdad? La eco refiere a una paciente que no tiene antecedentes. Se puede tomar el valor de 20 milímetros, pero no para indicar cerclaje, sino más bien para iniciar medidas como el uso de la progesterona vaginal y se ha visto beneficio de ello. La indicación de cerclaje en una paciente que no tiene antecedente de un parto prematuro previo solo refiere que se ve beneficio cuando esta longitud es abajo de 10 milímetros. Entonces, antes, si la paciente no tiene el antecedente, no está indicado el cerclaje porque no hay en sí un diagnóstico de insuficiencia cervical. No sé si Muy hay alguna importante. duda ahí. Muy importante lo que acaba de decir, Carlita. No sé si hay alguna duda aquí con las indicaciones. Yo creo que con lo de las indicaciones que difieren del mismo. Sí, creo que es muy importante lo que acaba de mencionar, Carlita. Sí, doctor. ¿Verdad? Paciente con antecedentes de un parto prematuro antes de la semana 28, iniciamos la medición del cuello, ¿verdad? El tamizaje del cervix, ¿alrededor de qué semana? Decía, doctor. En una paciente con antecedente de un parto prematuro previo, antes de las 28 semanas, ¿a qué semana comenzamos el tamizaje? A las 14 semanas de gestación. Así es, entre las 14 y las 16 semanas, ¿verdad? Y lo hacemos cada 2 semanas o cada semana, dependiendo, ¿verdad? Eso lo va a decir más adelante, pero lo que quiero decir es que si se perdió Carla, que si una paciente tiene un antecedente de un parto prematuro previo y un cervix menor de 25 milímetros, ya tiene indicación de ser. Hola. Hola Carla, ¿te logras conectar? Comparta su pantalla nuevamente, Carlita. Hola. Hola. Hola, es a las 14 semanas, doctor, es que se me fue la señal. Así es, ¿verdad? Entonces, desde ahí en adelante comenzamos la medición sistemática del cuello en estas pacientes, ¿verdad? Sí, así es. ¿Sí? Sí. En una paciente que no tiene antecedentes y le encontramos un cervix menor de 25 milímetros, ¿qué vamos a hacer? Pues en realidad no se toma como un diagnóstico de cuello o longitud cervical corta, ¿verdad? En ella es porque no tiene un antecedente, en realidad va a seguir su control normal. La ECO menciona que se puede tomar como un cervix corto abajo de 20 milímetros. Y en este Exacto. caso, la única indicación es el uso de progesterona vaginal. Así es, así es. Y la otra forma de indicar cerclaje en una paciente que no tiene antecedentes es cuando tiene Abajo de 10 milímetros. Exactamente. Entonces, para que quede nuevamente claro, ¿verdad? Son cosas claves en la charla,
¿verdad? Que quiero que se lleven todos y no se les borre de su mente. Y la otra cosa es hasta qué momento dejamos el tamizaje o el Hasta las seguimiento de estas 24. pacientes. Hasta Ajá, las 24 semanas, porque esa es la edad en la cual realizamos las intervenciones, ¿verdad? Posterior a eso, pues no se va a hacer un cerclaje exactamente. y no va a modificar el manejo. Exactamente. No quiero que se confundan los que nos están escuchando en aquellas pacientes con síntomas de amenaza de parto prematuro. Eso es completamente diferente. Sí. Una paciente que llega con sintomatología de parto prematuro no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Sí. A esas pacientes les hacemos medición del cervix hasta la semana 34. Sí. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ujú. Sí, doctor. Eso no sé si vamos a hablar más adelante un poquito acerca de eso. Pues solo hay un esquema para seguimiento. Ok, pregunta Miguel, que si se deja progesterona en una paciente sin antecedentes con longitud abajo de 20 o de 10 milímetros. La progesterona la podemos usar con una longitud abajo de 20 milímetros. De 20 milímetros. La medida de 10 milímetros es para la indicación de cerclaje. Cerclaje. Porque se ha visto que no hay beneficio de la realización de un cerclaje, ¿verdad? Que incluso estas pacientes que tienen 20 milímetros de longitud cervical van a tener un parto a término, pues. Pero si ya la longitud es abajo de 10, sí se ve beneficio de la utilización del cerclaje. Antes es solo el uso de la progesterona. Carlita. Sí, dígame. Quizás solo mencionar, y doctor Vides, quizás solo mencionar que esto de la longitud cervical menor de 10 milímetros por una ecografía transvaginal sin el antecedente de parto prematuro es una recomendación de la EICO, ¿verdad? Pero no, De la EICO, sí. ajá, como bien lo dijo el doctor Vides, no es una indicación específica y es solamente una recomendación de la EICO, no de otras, no de Barcelona, no lo mencionen en UpToDate, nada más EICO. Sí. Y es a nivel de recomendación nada más, o sea, puede beneficiarse o pueda que no se beneficie. Para que no se vaya a confundir de que es un criterio diagnóstico que es algo, para realizarse. Claro. ajá, no lo Exacto. es, no. Exacto. Solo los que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Solo los mencionamos porque, ¿cómo se llama? Sí hay como, está descrito que se puede realizar, así es. Exacto. Bien. Carlita. Dígame, doctor. Otra cosa, no sé si más adelante menciona acerca de los embarazos gemelares. Y si no lo menciona, Fíjese pues que, me parece muy importante mencionarlo aquí. Ese es ajá, punto. en realidad, ajá, creo que sí lo menciono, pero es algo que en realidad no está dentro de los criterios, ¿cómo se llama? Quizás sí aquí mencionar que son embarazos únicos, ¿verdad? Lo que sí vamos a utilizar el cerclaje es un embarazo único, no es un embarazo gemelar, porque la dinámica de un embarazo gemelar es diferente y pues no se ve beneficiado. Incluso mencionan dosis altas de progesterona, pues, y que tampoco se ve beneficio. Sin embargo, sí se le puede dar si se toma una longitud cervical corta, pero no tiene indicación de cerclaje porque no se ha modificado la prevalencia de un parto prematuro, ¿verdad? Por la utilización del cerclaje. Entonces, esta indicación sí es para un embarazo único. No incluye los embarazos gemelares. Pero sí hay una diferencia en hacer cerclaje en embarazo gemelar y no hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy significativa. ¿Cuál es la diferencia?
Fíjese que en realidad no lo describía como una indicación, siempre mencionaba que el embarazo gemelar no había indicación para el cerclaje. No, Carlita, en eso estoy completamente de acuerdo con usted. No hay indicación. Eso estoy con usted 100%. Pero existe una diferencia bien significativa en realizar un cerclaje en una paciente con embarazo gemelar y no realizarlo. ¿Cuál es? O sea, porque a alguien le puede dar ganas y decir, no, chis, yo lo voy a hacer, chis. Pero quizás tomando en cuenta la longitud cervical, no sé si a eso se refiere. No. Resultados, Carlita. En cuanto a los resultados del cerclaje en el embarazo gemelar, ¿por qué no se hace? Porque en realidad no se ha visto beneficio de este. Pero así no me parece muy contundente, no me sí. parece muy contundente la respuesta. Y quiero una respuesta contundente porque los estudios son contundentes en esa diferencia, ¿verdad? Y como le vuelvo a repetir, si usted le menciona... Que en realidad en vez de beneficiar, puede aumentar el riesgo. Exactamente. De parto prematuro. Exactamente. Eso es lo que quiero que mencione, ¿verdad? Que al revés, al contrario de beneficiar a una paciente con un cerclaje, que decir, sí, yo lo voy a hacer a ver que tal vez le sirve. En vez de beneficiarle, le vamos a aumentar el riesgo de parto preterno. Sí, sí, doctor. Ok, sigamos, Carlita. Bien, entonces, antes de la colocación del cerclaje, vamos o de hablar sobre la técnica, vamos a hablar un poco sobre la preparación. Mencionaba ahí que, dentro de la preparación, la toma de exámenes como hemograma, tiempos de coagulación, pues son importantes, una evaluación también preanestésica, la toma de cultivos endocervicales y el tamizaje para estreptococo para aquellas pacientes que están después de las 23 semanas. En cuanto a los cultivos, es importante señalar que aunque estos salgan positivos, lo que se hace es iniciar tratamiento y se continúa siempre la preparación para el cerclaje y la colocación. No es necesario que completemos una terapia antibiótica para realizar el cerclaje. El uso de la indometacina se menciona como previo a la colocación del cerclaje o posterior a este, pues lo describe tanto la ECO como UpToDate, y la profilaxis antibiótica solamente como dosis única, ¿verdad? A menos que los cultivos salgan positivos, pues ahí ya va a ser una terapia antibiótica dirigida a ellos, ¿verdad? Carlita. Sí. La doctora Adriana Rivera pregunta. Sí, dígame, doctora. ¿Por qué el cerclaje no puede realizarse antes de las 12 semanas? Mencionaba que no hay como una diferenciación del segmento uterino inferior y el cervix. No sé. Y también la otra es por las pérdidas, ¿verdad? Porque vamos a pasar una edad en la que después de esa edad gestacional, pues hay mayor probabilidad de las pérdidas espontáneas, ¿verdad? No lo vamos a hacer antes porque pues la paciente puede tener un aborto espontáneo y no tiene que ver con la insuficiencia cervical, ¿verdad? Sino que es una pérdida pues esporádica o espontánea. No sé si contesté la pregunta. Falta una cosa muy importante. El doctor Escamilla se lo puso ahí. Es que no puedo ver. Doctor Escamilla hace énfasis en que hay que ser seguros que no existen cromosomopatías. Cromosomopatías. Que provoquen la pérdida. Ajá. Así es, entonces tenemos que hacer primero el tamizaje del primer trimestre, ¿verdad? Sí. Que se hace alrededor de la semana 12.
y estar seguros de que este bebé no tiene, ¿cómo se llama?, riesgos o signos de una cromosomopatía para no hacer un anclaje a un bebé de estos, pues. Sí, Algo que me parece muy importante que sí, usted acaba de poner ahí, ajá, y es, creo yo que es unos, no sé si llamarle errores en nuestro servicio que ya no debería de pasar, es que esperamos el tamizaje del estreptococo ajá, y tenemos estas pacientes esperando. 4, 5, 7 días esperando cultivos, O ¿verdad? cumpliendo antibióticos. O cumpliendo antibióticos, ¿verdad? Eso debería ser más dinámico. Y además, como usted ha mencionado ahí, no sé de qué protocolo es este, Ah, es de que dice ahí, Barcelona. Ajá. creo que es de Barcelona, sí, ¿verdad? Sí, de Que dice ahí Barcelona. que hay que hacer tamizaje para portadora de estreptococo Portadora, de sí. grupo B, pero en pacientes con La edad edades estacionales, estacional, sí. ajá, de 23 semanas o más. 23 semanas o más. Y antes Así no. es. Ajá. Y la otra cosa que me parece muy interesante que es que en estos pacientes se debe de buscar signos de infección coriamniótica, ¿verdad? Sí. De amnionitis y realizar una amniocentesis, ¿verdad? Y en esas pacientes que, más que todo en aquellas pacientes que tienen el cuello abierto, que es Así. un cerclaje indicado por examen físico. Por examen físico, sí menciona que generalmente hasta un 70%, no, un 30% sí había infección subclínica, ¿verdad? Y pues con pacientes que tienen más de 2 centímetros de dilatación, pues tienen un pobre pronóstico. Entonces sí podría tomarse la amniocentesis. Así es. Continuemos, Carlita. Bien. Bueno, ahorita vamos a ir abordando más la técnica. En cuanto a la anestesia, pues se prefiere la anestesia regional por la edad gestacional. Vamos a tener a la paciente en una posición de litotomía, Trendelenburg, para facilitar la observación del cuello. Se realiza anestesia con clorexidina. Menciona ahí que debe de evitarse el sondaje, entonces el vaciamiento previo, ¿verdad?, de la vejiga. Se debe colocar ambas valvas para visualizar bien. Y hay que colocar las pinzas. Menciona en el caso de la técnica de McDonald's que hay que colocar las pinzas en ambos labios, pero sin abrir, ¿verdad? Solo es para realizar una tracción, pero sin que se abra. Entonces, en este caso, lo que se hace es una tracción del cervix y se identifica la unión vésico-cervical. No le escuché muy bien, doctor. Creo que es el perrito, Carlita, siga. Ah, ok. Entonces se identifica la unión vésico-cervical. Aquí en la maniobra de McDonald's no se realiza apertura de la mucosa como en la maniobra de Chirodach, que más adelante vamos a ver. En este caso, lo que se hace es, perdón, no sé si estoy escuchando mal. Sigo. Siga. Ah, ok. Entonces, bueno, es con el cerclaje de McDonald's, lo que se hace es que se identifica la unión vésico-cervical y acá menciona ahí un poco distante de esta unión, se va a realizar el pase de una aguja, ¿verdad? El hilo se prefiere un hilo no absorbible, perdón, que es grueso. Menciona aquí el Mercilén, que es no absorbible. En este punto se va a introducir la aguja que solo va a atravesar el estroma cervical, ¿verdad? Sin que llegue al orificio cervical. Y se trata de hacer por lo menos de 4 a 5 pases de la aguja, evitando
evitando la entrada de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Como podemos ver esta imagen de la arteria uterina. Y entonces se evita entonces la posición de las 3 y las 9. A nivel posterior, el hilo debe pasar distal a la inserción de los ligamentos uterosacros. En este punto se logra, en esta imagen se logra ver un poco más la inserción. Y menciona que podemos usar la orientación de 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10, 11 para introducir la aguja. El hilo se puede anudar idealmente anterior o también puede hacerse posterior, pero lo importante es designar a dónde ha quedado el nudo para su posterior retiro. En este caso, pues la técnica, creo que la gran mayoría, pues sí la hemos podido ver, que es la que más se realiza en nuestro hospital. Y luego, no sé si hay una pregunta aquí con esta técnica. No, si no, Creo que no, pues, Carlita, continúe. ok. Bueno, sigo con el cerclaje de Shirotak, que este sí difiere un poco, ¿verdad? Porque en pues igual, ¿verdad? La sutura siempre es no absorbible, puede ser mercilene, menciona que puede ser prolene y nylon. En este caso sí se incide la mucosa, como se puede ver acá, se incide la mucosa de manera horizontal en más o menos de 1 a 1.5 centímetros, siempre sobre el labio anterior del cervix, ¿verdad? Siempre se delimita la unión vésico-cervical. Y también en el labio posterior se realiza una incisión a nivel o cerca del repliegue peritoneal del fondo del saco de Douglas. Y entonces aquí la sutura se coloca la cinta entre el cervix y los ligamentos cardinales. Como se puede ver acá, se introduce la sutura y se anuda, ¿verdad? Y eso ya no va a producir el cierre. Aquí también en esta imagen se ve un poquito mejor a colores. Eso en cuanto a las técnicas. Las complicaciones que podemos presentar, pues puede ser la ruptura de las membranas. Menciona aquí que si las membranas están abombando, pues se pueden introducir digital o con una torunda antes de hacer el cierre para evitar la ruptura o atrapamiento. La otra, pues, la corionitis, que hay mayor riesgo en aquellas pacientes que se realiza el cerclaje de rescate, ¿verdad? Y laceraciones cervicales, menciona ahí que la sutura pues debe atravesar todo el estroma cervical, ¿verdad? No puede ser muy superficial, tampoco tan profundo porque vamos a llegar a penetrar el canal cervical. Puede darse el desplazamiento de las suturas y las otras complicaciones que pues son raras es la ruptura uterina y la sepsis materna, ¿verdad? Bueno, posterior al cerclaje, la paciente a la cual se le indicó el cerclaje por historia, está indicado el reposo relativo. Aquí, como vimos, se indica de las 13 a las 14 semanas. Se usa indometacina, menciona aquí solo previo al procedimiento, 100 miligramos. Lo menciona que se puede dar vía rectal o oral, ¿verdad? Y se realiza un ultrasonido a las 24 horas. Si se evidencia que el cerclaje está normoinserto, pues posterior a la realización del ultrasonido se puede dar el alta y se le da una incapacidad a la paciente para una semana. Esa es cuando es indicado por historia. La indicación por exploración física, aquí ya sea porque había dilatación o por la ecografía, se pone las primeras 24 horas la paciente en un reposo absoluto y la tocólisis ya no es solo para el procedimiento, sino por 24 horas.
se toma una ecografía en las 24 horas. Si está normoinsecto, se deja 24 horas más a la paciente con un reposo relativo y se puede retirar la tocólisis para darle el alta al siguiente día. Aquí menciona que lo aconsejable es que la paciente pues ya no, si labora, pues que ya no labore hasta el retiro de reciclaje, ¿verdad? Entonces ya es una incapacidad más prolongada la que se le va a dar. Pues como ya habíamos mencionado, estas contraindicaciones las habíamos recalcado anteriormente, que es la infección, la actividad uterina, la ruptura de membranas y la muerte fetal, o que sea un producto no viable, pues también, ya sea por malformaciones o cromosomapatías, tampoco estaría indicado el cerclaje. Carlita. Sí, dígame. Ponga otra vez el seguimiento de estas pacientes con cerclaje. Aquí, posterior. Porque me parece muy importante y que quede claro eso también, ¿verdad? Sí. Se puede ver que no hay necesidad de tenerlas en reposo absoluto para siempre. Sí. ¿Verdad? Ni en Ajá. En Trendelenburg, así es. Ajá, tampoco necesitan estas pacientes estarles midiendo el cuello sistemáticamente, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No, Porque eso, a ellas ya no se les hace un seguimiento con ultrasonido, ¿verdad? Posterior al cerclaje ya no. Exactamente. Eso es bien claro en las guías, ¿verdad? En los protocolos, en los boletines de LACOG. No recomiendan el seguimiento de estas pacientes con ultrasonido semanal, ¿verdad? Para estarles midiendo el cuello. A no ser que tengan actividad uterina, sangrado, etcétera, etcétera. Pues ahí ni modo, pues, pero solo por así no hay necesidad de estarlos midiendo. Así es. No sé si el doctor Escamilla preguntó algo, no sé si con esto contestamos la pregunta que él estaba haciendo. Hay un flujograma más adelante que describe hasta cómo vamos a seguir a la... Ok, perfecto, entonces continuemos. Pero en este contexto, pues posterior al cerclaje no tiene indicación de seguir tomando más longitud cervical, ¿verdad? Continuemos. Bien. Bueno, la extracción del cerclaje menciona que bueno, la ECO menciona las 37 semanas, ¿verdad? Entonces se puede hacer entre las 36 y 37 semanas. Menciona que no se recomienda aplazar esto porque puede haber un parto por cesárea programado como por una indicación meramente obstétrica. Y pues tampoco se recomienda dejarlo porque la paciente pues puede desencadenar un trabajo de parto espontáneo, ¿verdad? Después de la ruptura de membrana también se recomienda retirar el cerclaje. Y en el trabajo de parto prematuro, ahí queda a juicio clínico porque pues hay que valorar el contexto de la paciente, ¿verdad? Cómo se presenta en ese momento, si en realidad hay una actividad uterina franca y qué más lleva, si hay algún proceso infeccioso o si la actividad es leve, pues se puede considerar dejar el cerclaje y tratar el proceso mórbido que en ese momento presenta la paciente, ¿verdad? Pero si hay una franca actividad uterina, pues lo recomendable es retirarlo. Carlita, Sí, doctor. ¿qué ha leído sobre dejar el cerclaje cuando existe ruptura de membranas? ¿Ha leído algo sobre eso? Pues directamente no, pero menciona que al presentar una ruptura, pues se retira porque como siempre hay mayor riesgo de infección, ¿verdad? En este boletín práctico de la ECO no mencionaba nada sobre esto de la ruptura de membranas. Si se descartaba infección, podría continuarse el cerclaje.
Exacto. Hay que valorar el contexto de la paciente. Exactamente. Porque puede ser una paciente que ha tenido pérdidas y probablemente pues sea el primero que vamos a, y dependiendo de la edad gestacional, el objetivo de ella, la maduración pulmonar fetal y todo eso, depende del contexto de la paciente, pero sí menciona que si se descarta, podría dejarse. Exactamente. La ICO en este boletín que lanzó en el 2014 menciona que existe bien escasa evidencia, ¿verdad? Pero que la hay, de que hay algunas pacientes a las que rompieron membranas teniendo un cerclaje in situ, y si se descartó infección y trabajo de parto, pues se vieron Sí. beneficiadas de continuar con el cerclaje in situ, ¿verdad? Solo que de manera intrahospitalaria. Entonces podría llegar a valorarse en algún momento. Nada más. Sí, no escuché ya, doctor, no sé si. Continúe. Ah, ok, bien. Entonces, Perdimos a Carla otra vez. Ya ingresó nuevamente. Carlita no se escucha. ahora, perdón. Yo Sí, bien ahora sí se escucha. emocionada Ahora sí. hablando. Hoy sí, se escucha. Ahora sí, Sí, ahora sí. Sí, Carla. Ok, perdón. Es que como me desconecté, no me fijé que estaba apagado. Entonces, mencionaba que, bueno, lo anterior era como una indicación del cerclaje transvaginal. La literatura menciona el cerclaje transabdominal, que pues yo nunca lo he visto, ¿verdad? Pero menciona que este puede utilizarse y se realiza vía mediante una laparotomía. Entonces, puede estar indicado en aquellos casos en el que ha fracasado el cerclaje vía transvaginal, cuando el cuello es extremadamente corto, cuando hay desgarros cervicales profundos, cuando se ha realizado, la paciente ha sido sometida a cirugías de conización amplia o extensas, cuando hay fístulas cervicovaginales o malformaciones uterinas, en las cuales es un intento pues bastante grande de mantener el embarazo. Y en este caso, pues se hace por la vía de una laparotomía, siempre se realiza el descenso vesical y se coloca una cinta, menciona aquí que se usa en la Mercilem, en el espacio vascular entre el callado, entre el callado de los vasos uterinos y, y la serosa del istmo. Y este se anuda 1 o 2 centímetros por encima de los ligamentos uterosacros, ¿verdad? Esto pues vía transabdominal. En este caso, pues la indicación del parto es la cesárea y pues refiere y que se puede continuar, o sea, realizar la cesárea y dejar el cerclaje siempre para embarazos a futuros. Eso nada más del transabdominal.
En cuanto al uso de progesterona, la recomendación es que sí se puede utilizar, como mencionamos anteriormente, en pacientes que no tienen el antecedente de un parto prematuro, cuando el cuello uterino tiene una longitud de abajo de 20 milímetros, ¿verdad? Entonces sí puede verse un beneficio de y la indicación pues es vaginal. En los embarazos múltiples pues no hay evidencia, ¿verdad? En cuanto al pesario, que es uno de los métodos no quirúrgicos que se utilizaba, pues en teoría el uso de está fundamentado en que altera el eje del canal cervical y desplaza el peso del contenido uterino lejos del cuello uterino. Al cambiar el ángulo del cuello en relación con el útero, el pesario también va a obstruir el orificio y en cierta manera crea una protección contra las infecciones, mencionaba, pero en realidad la evidencia no respalda el uso de en la prevención de un parto pretérmino, no está fundamentado, ¿verdad? Por lo que es una medida que pues ya no es efectiva y ha dejado de usarse. En cuanto al tamizaje, que es parte de lo que habíamos mencionado, mencionábamos que pacientes que no han tenido un parto pretérmino se realiza un tamizaje a las 20 semanas. Si esta longitud cervical está arriba de 25 milímetros, pues ella va a continuar su control de rutina. Y si está abajo, como mencionábamos, abajo de 20 o esta medida 25, pues la paciente se va a beneficiar del uso de progesterona vaginal. Con aquellas pacientes en las que sí ya tienen un antecedente de un parto prematuro previo, que fue dentro de las 14 y las 27 semanas, se va a iniciar el tamizaje a las 14 semanas. Y aquí vamos a tomar otra medida que es una longitud arriba de 30 milímetros. En este caso, si está arriba de esta medida, se va a continuar con la toma de la longitud cervical cada 2 semanas. Sí se mantiene arriba de 30 milímetros. Y para las pacientes cuales han tenido un parto prematuro previo, pero no es temprano, aquellas que tuvieron un parto entre las 28 y 36 semanas, se realiza el tamizaje a las 16 semanas. Y seguimos este mismo algoritmo en el cual si está arriba de 30 milímetros, se realiza cada 2 semanas hasta las 24 semanas, ¿verdad? Después de las 24 semanas, pues ya no vamos a continuar la medición de la longitud cervical, porque entonces si ya está abajo de 25, pues ya vamos a tener como manejo el cerclaje y continuar con el uso de la progesterona. Y cuando se mantienen intermedios, pues igual la longitud ya no se toma después de las 24 semanas y la medida va a ser el uso de la progesterona. Es una tabla que nos da como, en realidad, es tomada de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía, donde nos avala, ¿verdad?, el uso de progesterona en pacientes que no tienen, tienen antecedentes, perdón, siempre en embarazos únicos, y aquí hace la comparación con el embarazo gemelar, porque en realidad, como vimos, pues no hay beneficio, más que beneficio, quizás vamos a afectar el embarazo al querer realizar un cerclaje cuando es en embarazo gemelar. Y menciona el uso de la progesterona, que tampoco está como muy fundamentado, porque incluso dosis altas, pues no es que vaya a modificar tanto el pronóstico. No sé si hay alguna pregunta, pero hasta aquí era lo que tenía preparado. Esta es parte de la bibliografía. Como podemos ver, según
pues la eco y también en lo cuanto al cerclaje sí utilizamos el protocolo de Barcelona. Bien, Carlita. A mí solo me quedaría debiendo, ya que tenemos el honor de tener en los oyentes nuestros colegas que trabajan en la emergencia y algunos de turno. Entonces, que nos llegan aquellas pacientes con amenaza de parto prematuro o sintomatología, Ajá. ¿verdad? De parto prematuro o prodromo de parto prematuro. Entonces, la longitud cervical sirve en estos momentos como evaluación para estos síntomas o no. Pues que como en realidad mencionaba ahí que después de las 32 semanas, pues no es útil tomarla, ¿verdad? Y podría, más que todo, como para predecir el riesgo de un parto prematuro en las primeras 24 horas, pero no está justificado en sí la toma. Luis. Fíjese, Carlita, que el American Journal en 2018 lanzó un artículo en el que comparaban la medición o no medición de longitud cervical en aquellas pacientes que tenían trabajo de parto. En efecto, como usted dice, para tamizaje de incompetencia cervical o de paratamizaje de parto pretérmino, después de las 24 ya no es útil. Pero para Sí. aquellas pacientes que ingresan con labor de partos, si tomamos longitud cervical, esto nos puede servir como un factor predictor de parto pretérmino en las primeras 24 horas y podemos establecer decisiones como manejo ambulatorio versus manejo hospitalario, maduración pulmonar o no uso de maduración pulmonar y en sí el riesgo que existe de parto pretérmino en esta paciente. Entonces no hay que confundir tamizaje con una medida terapéutica. Bien, doctor. Y para ser más contundentes, ¿cuándo es útil la medida del cuello? ¿En qué momento? No sé si es siempre al mismo caso, doctor, o No, vaya. ¿En qué momento de la consulta me refiero? ¿Antes de la admisión al hospital? ¿Después de que le ha pasado las contracciones? no, ¿Cuándo? tendría que ser antes del ingreso. Entonces, en el momento previo al ingreso. Porque así como le explica el doctor González, Sí, nos va a predecir dirigir. si en realidad va a verificar un parto. Ajá. Y la medida, el punto de corte es exactamente el mismo. 25 milímetros o menos de 25 milímetros aumenta el riesgo de parto prematuro. Sí, doctor. Más de 25 milímetros prácticamente no tiene riesgo de parto prematuro y no necesitaría ingreso, ni mucho menos tocólisis, ni mucho menos maduración pulmonar y todas las intervenciones que nosotros hacemos. ¿Verdad? Sí, Entonces doctor. nos ahorraríamos un sinnúmero de ingresos, ¿verdad? Con la medición previo al ingreso de la paciente. Y para dejar algo en números, porque a mí me gusta mencionar esto cuando se habla de la medición en trabajo de parto prematuro, ¿qué es lo importante de la medición? Me gusta mencionar el factor predictor negativo de la prueba. Sí. ¿A qué se refiere con eso? Para que quede un poco más claro, más contundente el mensaje. Luis, ¿me puedes ayudar? El factor predictivo negativo se refiere a la posibilidad de que no ocurra un evento
cuando un examen o una prueba está negativa. Exactamente. ¿Y en qué? Y en la longitud del cuello, ¿qué es lo que nos ayudaría? Si la longitud cervical está por encima de los 25 milímetros que se usan como punto de corte, entonces el factor predictivo negativo lo que nos traduce es que la señora en las primeras 24 horas después de ser evaluada no va a tener un parto prematuro. Casi el 100% no va a parir, ¿verdad? Ujú. Hola, perdón. Me volví a salir. Hola. Sí, no se preocupe, Carlita. Hola. Hola. Sí, sí, doctor, dígame. Es que se me desconectó. Sí, entonces estamos mencionando que el factor predictivo negativo de la prueba es lo más No importante. sé si tenía otra pregunta, doctor. No, Miguel creo que tenía una pregunta ahí. Sí, Miguel. Pregunta, entonces le debería de tomar longitud cervical a todas las pacientes con diagnóstico de parto prematuro. Según el esquema, sí, Miguel. Idealmente, ahí es donde de inicio mencionamos que tendríamos que dejar plasmado en el expediente todos los sucesos que conllevaron el parto anterior prematuro, ¿verdad? La edad gestacional, para definir a qué edad vamos a iniciar el tamizaje, la longitud cervical y así seguir el manejo, como el flujograma que habíamos mencionado, que es este, ¿verdad? No sé si se refiere a la paciente con amenaza de parto prematuro. Yo creo que se refiere a amenaza de parto prematuro, doctor. Ah, Y respondiendo a la pregunta del doctor, sí, Miguel. Según el American Journal, a partir de 2018 ellos recomiendan la medición de la longitud cervical, pero como lo dije anteriormente, no es tamizaje de parto pretérmino. Es solamente un abordaje terapéutico para decidir cómo va a manejar esta paciente, ¿verdad? Y el punto de corte son las 34 semanas. Después de las 34 semanas, como las intervenciones ya no va a madurar pulmones, ya no va a detener el trabajo de parto, entonces ya no es necesario medirles el cuello, vea. Pero antes de las 34 semanas, paciente que se presenta a la emergencia como APP, sí es una buena práctica clínica y sí está recomendado medirles el cuello. ¿Alguna otra pregunta de nuestra audiencia? si alguien tiene alguna otra pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Lo que estamos viendo de amenaza de parto prematuro, recuérdense que también hay criterios para decir que sí es realmente una amenaza de parto prematuro o no. Y hay unos criterios como la longitud del cuello que se pueden tomar, porque si ya tiene longitud arriba de 25 milímetros, pues no creo que sería una franca amenaza de parto prematuro. En otros protocolos dicen que si hay dinámica uterina se puede dejar en observación 4 horas y si no hay cambios cervicales, pues se puede despachar para su casa a las pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que antes de ingresar a las pacientes evaluemos todos estos factores, ¿verdad? Incluso tiene validez en la escala del score de Bishop abajo de 5 puntos. Tiene bastante pronóstico para decir si va a tener o no va a tener un parto prematuro, ¿verdad? Así es. Y contamos las 24 horas con ultrasonido en la emergencia, pues. Y no es necesario evaluar o hacer una ultra completa, ¿verdad? Para ser prácticos, pues, ¿verdad? Solo se puede, para mientras, solo se puede medir el cuello, ¿verdad? Que se van a tardar menos de 5 minutos y vamos a tomar mejores decisiones en base a la medición de la longitud cervical. Ok. Buenas noches, tenía una pregunta. Sí, doctor.
En la dosis de indometacinas que se le va a dar a la paciente que se le va a realizar el cerclaje, pero era solo profiláctico. ¿Cuál es la dosis que le vamos a dar a esa paciente? Solo como Dice que profiláctico. la guía de Barcelona menciona 100 miligramos previo al procedimiento, que lo menciona vía rectal, pero también como depende de la topólisis, la menciona también depende de la indicación del cerclaje. Si este está indicado porque ya hay una dilatación o hay una longitud cervical cortas, puede durar 24 horas y sería siempre la dosis habitual, ¿verdad? Entonces solo cuando es profilaxis, los 100 miligramos. 100 miligramos, sí. Ok, gracias. Bueno. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias. Excelente tema. Gracias, Luis, por tu apoyo. Y Carlita, a usted nuevamente felicitarla y agradecerle por su esfuerzo. Sabemos por lo que estuvo pasando en estos días, así que, y me alegro de verdad de escucharla muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor González, también por el apoyo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.